Hola, buen día, jóvenes, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Y Qué usted? bueno. Bien, igualmente, así que qué bueno que estén bien. Bien, entonces a dar inicio a la sesión de hoy día, ya miércoles 21, miércoles 21 de octubre. Y esta sesión, ¿cierto? Vamos a repasar lo que son los contenidos de direccionamiento IP, ya que corresponden ya a la unidad de aprendizaje número 3 del curso. Y que esta parte en realidad no entra en la evaluación del día jueves, del día miércoles, perdón, de la próxima semana, ¿ya? La próxima semana tenemos una evaluación práctica que se va a activar a la misma hora de clase. Va a ser un desarrollo de un laboratorio, un packet tracer, que lo van ¿cierto? A ejecutar con las instrucciones dadas, y luego tienes que subirlo a la misma aula virtual. Así que el día miércoles 28 tendríamos la evaluación, pero serían solamente de los contenidos de la segunda unidad, ¿ya? Por lo tanto, los contenidos que vamos a trabajar ahora, que es direccionamiento IP, ya pertenecen a la tercera unidad del curso y por lo tanto quedan fuera de la evaluación. Así que, de hecho, le estoy compartiendo mi escritorio para que, ¿cierto?, estemos al tanto de los contenidos mencionados. Es decir, la prueba de la próxima semana, del miércoles 28, va a ser sobre la unidad número 2. ¿Ya? Solamente la unidad número 2, que en realidad se basó sobre switches y sobre servicios LAN, DHCP, las VLAN, configuración de los switches, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, hoy día comenzamos con lo que es direccionamiento IP, unidad número 3, y en la cual ya le subí algunos contenidos. Hoy día vamos a hacer, ¿cierto?, un resumen de la unidad, ver cuáles son las clasificaciones de las direcciones IP, IPv4, IPv6, ver lo que es la transformación en este caso de las direcciones IP de decimal a binario, ¿ya? Y clasificar, en este caso, los tipos de direcciones, las IP privadas, las IP públicas, ¿ya? Y hasta ahí sería entonces lo que es la sesión de hoy, ¿ya? Pero como les repito, esta parte no entra en la prueba del día miércoles 28, ¿ya? Así que para que después, una vez que terminemos la sesión, ¿cierto? Se van a revisar que les subí unos ejercicios, ¿ya? Van a ver unos ejercicios publicados. De hecho, ahí está la carpeta, dice ejercicios clase 21 de octubre, se la subí con anticipación. Es un archivo RAR donde van ejercicios sobre IPv4 e IPv6, ¿ya? Más que nada son ejercicios de conversión y transformación binaria a decimal, decimal a binario y a hexadecimal, ¿ya? Y el resumen de la clase también en PDF, también se los publiqué, que es lo que vamos a compartir hoy en día. Bien, entonces nuevamente les repito, la prueba de la próxima semana es de la unidad número 2, solamente contenido de la unidad 2, que eso también corresponde a los capítulos eh, 4, 5 y 6 del curso, ¿ya? Del curso de Cisco NetACAT. 4, 5, 6, los capítulos del curso CCNA1 corresponden también a los contenidos de la prueba práctica, ¿ya? Así que eso, la próxima semana hacemos solamente la evaluación durante la mañana, damos la instrucción al inicio de la clase, ¿cierto? Van a descargar ustedes en el aula virtual las instrucciones, hacen el ejercicio y después lo suben terminado, ¿ya? Así que eso. No sé si tienen alguna pregunta antes que comencemos la clase. Ya informamos sobre la prueba en la próxima semana, unidad número 2, y lo que es direccionamiento IP no entra en la prueba, sino que más adelante, a mediados de noviembre, vamos a tener la tercera evaluación práctica y ahí va a entrar lo que es direccionamiento IP. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, Rodrigo o Pablo. Ninguna, Com- profe, en mi caso. yo tengo una pregunta, profe. O ¿Ya? sea, ¿es en el rango de la clase la evaluación? O sea, de 8:30 a 12:30 para realizarlo y entregarlo. Claro, durante toda la mañana, ¿ya? Toda la mañana. Es un ejercicio, en realidad, ¿ya? Un ejercicio en la mañana, damos las instrucciones, ¿cierto? Explicamos y ahí ustedes comienzan a hacerlo. Y de hecho, está disponible hasta la noche del mismo día. Es todo el día en realidad, ¿ya? Desde las 8:30 de la mañana hasta las 11:59 del mismo miércoles. Por lo tanto, durante todo el día ustedes pueden hacer el ejercicio. La idea es que en la mañana damos la indicación y ustedes pueden comenzar a hacerlo inmediatamente. Es un packet tracer, ¿ya?
que lleva puntaje y tiene ciertas configuraciones que hay que ir haciendo de acuerdo a lo que vimos nosotros durante los contenidos de la semana anteriores. Luego lo terminan, lo suben y ahí tendríamos la evaluación. Es durante el día. En la mañana damos las instrucciones y quienes ya tengan las instrucciones se desconectan y empiezan a hacerlo inmediatamente. Quienes no pueden hacerlo en la mañana lo hacen en la tarde o lo hacen a mediados de la noche, pero la idea es que durante el día hay que subirlo. ¿Ya? No sé Perfecto, si profe. claro. Sí, Sí, sí. es para que tengamos claro, ¿ya? De todas formas, es lo mismo que, lo mismo que estamos comentando, es que el próximo miércoles también vamos a dar las instrucciones, ustedes las ven y lo empiezan a hacer, ¿ya? Eso es para el día miércoles 28, prueba práctica, ya no va a ser prueba teórica, sino que es práctica. Ahí ustedes ocupan todos los materiales que tengan disponibles, los ejercicios que hemos hecho, los otros laboratorios, ¿cierto? Las clases en video grabadas, los comandos que tenemos vistos. Ustedes, ¿cierto? Desarrollan el ejercicio, lo terminan, dan la solución y lo suben, ¿ya? Va a ser uno o dos ejercicios, ¿ya? Uno o dos. Esta semana defino y posiblemente sean dos ejercicios diferentes y hay que subirlos terminados ambos, ¿ya? O un ejercicio más grande con más configuraciones y que vaya en uno solo. Pueden ser dos topologías o una. Pero eso ya lo voy a cerrar esta semana y ahí el miércoles vemos la prueba. Y después, eso, si son dos ejercicios, se promedian entre ellos, ¿cierto? Y sacamos la nota. Y si es uno, va a tener más configuración. Así que ahí lo vamos a revisar el día miércoles 28. Entonces, para que se preparen la próxima semana, no tenemos sesión de clases, sino que solamente damos la instrucción en la mañana en la prueba y el resto ustedes siguen trabajando. La prueba que viene después, la prueba número 3, también va a ser práctica, la que vamos a tener a mediados de noviembre. También va a ser un ejercicio práctico. Bien, no sé si con eso ya le aclaré un poco el tema de la evaluación. No sé si le quedó claro, Rodrigo, Pablo. Sí, todo claro, profe. Por lo menos para mí, me Pero, quedó claro. perfecto. Ya. Vamos entonces ahora a iniciar ¿cierto? La sesión sobre direccionamiento IP. ¿Ya? Hoy día no vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer solamente explicación de los contenidos de conversión binaria. Vamos a hacer un pequeño cálculo manual, ¿cierto? En una planilla Excel, para que ustedes aprendan a hacer cómo se hace la conversión en realidad de direccionamiento IP. Y ya con eso estamos terminando por hoy día. Y ahí los dejo para que ustedes repasen el material y se preparen para la prueba. Entonces, no vamos a tener una sesión tan extensa hoy, ¿ya? No tan larga como en otras ocasiones, va a ser un poco más corta para revisar los contenidos de direccionamiento IP. Entonces, nuevamente les digo, no entra en la prueba este contenido, sino que es para la evaluación que viene más adelante. Ya, entonces les voy ahora a compartir mi escritorio y comenzamos a revisar la clase. Sí, importante que si están un poco atrasados con los laboratorios que hemos hecho, se pongan al día ya, vayan haciéndolo hoy día mismo, por eso vamos a dar más tiempo, y se preparen y empiecen a estudiar para la próxima semana. Y más que estudiar, practiquen ciertos ejercicios, comandos, configuraciones, ¿cierto? Vayan realizando lo mencionado, ya que no es necesario memorizar comandos si en realidad los tenemos a mano o disponibles en cualquier momento. Entonces les cargo ahora, ¿cierto? La sesión, la clase y vamos a ir explicando paso a paso, ¿cierto? La idea es que ustedes también, si no les queda alguna duda, me vayan preguntando, ¿cierto? Y vamos resolviendo la forma de hacerlo. Entonces, direccionamiento IP, ¿cierto? Ya es parte del capítulo 8, unidad número 3 del curso. Por lo tanto, la prueba llega hasta el capítulo 7, ¿ya? La primera prueba, si se recuerdan, fue el capítulo 1, 1, 2 y 3. Ahora la prueba siguiente 4, 5, 6, que sería la segunda unidad. Y este capítulo, ¿cierto? El capítulo 8 del curso habla del direccionamiento IP, sus distintas clasificaciones, los distintos tipos de direcciones IP, y que los vamos a empezar a diferenciar. De hecho, hemos trabajado harto con direccionamiento IP, hemos configurado muchos laboratorios, pero en realidad todavía no tenemos claro cuáles son las clasificaciones de las direcciones IP. Entonces, para ello, vamos a revisar en este caso cómo se compone una dirección IP. Hay dos estándares de dirección IP, están las IPv4 y también están las IPv6, que también vamos a empezar a trabajarlas, ya que es el nuevo formato que hay que empezar
a utilizar, ¿cierto?, el nuevo estándar de direcciones IP, ya que las IPv4 se acabaron, se agotaron, y por lo tanto hay que empezar a utilizar una nueva metodología, ¿ya? Y también en el capítulo habla de cuáles son los comandos de verificación, que también lo hemos hecho, ¿ya? Varios comandos que hemos trabajado y hoy día ya los formalizamos, como los ping tracer, los tracer router, ¿cierto? Para ver cómo vamos, por dónde va nuestro tráfico, cuánto nos demoramos la respuesta de un host, si la dirección IP está activa o no, etc. Bien, entonces lo primero que tenemos que conocer, antes de empezar a ver la estructura de las direcciones IP, es que las direcciones IP nosotros las trabajamos en un formato que se llama decimal, es decir, las direcciones IP las conocemos hasta ahora creadas mediante octetos. De hecho, voy a dar un ejemplo de una dirección IP. Ahí les puse la dirección 192.168.1.1 y la dirección IP, ¿cierto? La entendemos fácilmente, la representamos o la identificamos. Ah, una dirección dice IP. Pero nosotros, como humanos, ¿cierto? Entendemos que las direcciones IP están en un formato entendible, que es el formato decimal, números decimales, el 192, el 168, el 1 y el 1. Pero los routers o un computador, por ejemplo, no reconoce ese formato y ellos identifican a la dirección IP en formato binario, en unos y ceros, ¿ya? Para nosotros, una dirección IP, ¿cierto? Se identifica en formato decimal, pero para la máquina es formato binario. Así se ingresa y así se almacena. Por lo tanto, esta conversión binaria es básica, ya que son los fundamentos matemáticos necesarios para poder entender cómo es ese proceso. ¿Ya? Cómo lo hace el sistema operativo, cómo lo hace el router o cómo lo hace el computador cada vez que nosotros ingresamos una dirección IP. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a explicar ahora, cómo se hace esa conversión hasta que se almacena. Para nosotros es algo súper sencillo, porque en realidad digitamos una dirección IP, pero por dentro ese proceso lo convierte a binario y lo almacena en binario en la memoria del router o en la memoria, en este caso, de un sistema operativo. Recuerden que el formato binario es como el formato básico en todo sistema computacional y electrónico, especialmente en las telecomunicaciones y en cualquier tipo de, ¿cierto? De tecnología que involucre, en este caso, transporte de datos. ¿Ya? Nosotros transportamos bits, de hecho en la capa 1 del modelo OSI, a través de la electricidad transportamos bits. Entonces también aparece el bit, está presente en cada momento. Las velocidades también las medimos en notación binaria, ¿cierto? Medimos en megabits, por ejemplo. Entonces, aquí ya tenemos las dos representaciones. La franja que está de color naranjo, que está arriba, es una dirección IPv4, pero en formato decimal. Ahí aparece 192.168.10.10. Y más abajo está en formato binario, su equivalente binario. Entonces, nos damos cuenta que cada parte está compuesta de 1 y 0. ¿Ya? Una dirección IP, IPv4, se compone de 4 partes y cada y cada fracción que está separada por un punto se llama octeto. Un octeto. Entonces, ahí si veo en ese ejercicio, el primer octeto vendría siendo el 192, el segundo octeto el 168, el tercer octeto el 10 y el cuarto octeto el 10. 4 octetos forman una dirección IPv4. 4 octetos. Ahora la pregunta, ¿por qué se llaman octetos? Porque si miran en su equivalente que está más abajo, transformado binario, son bits y son 8 bits. Entonces, por ejemplo, el 192, como aparece ahí como primer octeto, si yo lo miro abajo, veo que hay 8 bits, 2 bits en unos y 6 bits en cero. Por lo tanto, cada porción de una dirección IP se llama octeto porque está compuesta por 8 bits. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos bits tiene una dirección IP? ¿B4? Ah, entonces me doy cuenta que son 4 octetos, como cada octeto tiene 8 bits, en total una dirección IP se compone en total de 32 bits. ¿Ya? 32 bits de largo, separada 4 grupos de 8 octetos cada parte. Bien, vamos clarito hasta ahora. ¿Sí?
Sí, sí, profe. Sí, súper. Entonces, dirección IPv4, 32 bits, perfecto. En 4 grupos de 8 bits cada parte. Ya. Súper, súper sencilla la primera parte, ¿cierto? Donde vamos entendiendo cómo es el formato a convertir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es practicar cómo se hace esa transformación, que para nosotros es instantánea. De hecho, ingresamos una dirección IP decimal, el sistema operativo de un computador o un router la transforma inmediatamente a binario. ¿Ya? Ahora, hay muchas formas de hacerlo, ¿ya? Hay aplicaciones, hay calculadoras, binaria decimal, ya hay metodologías para hacer la conversión. Y nosotros vamos a hacer ahora un ejercicio para que, a mi parecer, es uno de los más sencillos de entender, ¿ya? Convertir binario a decimal o decimal a binario para ver cómo una dirección IP se transforma de formato. Formas hay muchas, ¿ya? Formas hay muchas. Ustedes pueden ocupar la que quieran, la metodología que a ustedes les quede más entendible. Cómo convertir un IP de decimal a binario, pero también tenemos que entender cómo se hace el proceso, ¿ya? Entonces, para ello, voy a abrir una planilla Excel para hacer esta conversión según esta tabla que estamos mostrando y cómo llegamos a ese resultado, ¿ya? Entonces, les voy a dejar de compartir para compartir mi pantalla. Y la idea es que de esta forma no se nos va a olvidar nunca más cómo se convierte una dirección IP, ¿ya? Es uno de los procedimientos más sencillos que hay. Entonces, fíjense lo siguiente. Supongamos que tenemos una dirección IP en formato decimal 192.168.10.10. Esta es una IPv4, una dirección IPv4, que se compone ahí de 4 partes, que se llaman octetos, pero quiero saber, ¿cierto? Que esta IPv4, que está en formato decimal, quiero saber cómo sería en formato binario, ¿ya? Este IPv4 en binario. IPv4 en formato binario. Entonces, tengo esa inquietud. Vamos a hacer esta transformación de la siguiente forma, con la siguiente metodología. Voy a abrir una planilla, ¿cierto? Una planilla en la cual tenga 8 columnas. Esto puede ser en una hoja de papel, en una planilla Excel, en un bloc de notas, como ustedes quieran. Entonces vamos a hacer en este caso, una planilla de 4 columnas, de 8 columnas, perdón. Ahí, de 8 columnas. La vamos a dejar ahí en amarillo. 8 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y esta tablita nos va a servir para hacer una conversión. Entonces, en la parte superior de la tablita, lo que vamos a hacer son números decimales cada uno en su potencia de 2, es decir, en su doble. Comienzo arriba con el número 1, digo que la potencia o el doble de 1 es 2, luego en la tercera columna de derecha a izquierda, el doble de 2 es 4, el doble de 4 es 8, el doble de 8 es 16, el doble de 16 es 32, el doble de 32 es 64 y el doble de 64 es 128. ¿Ya? Entonces aquí tengo ya mi tablita, 8 columnas, de hecho aquí vamos a poner de otro color para que nos quede un poquito más entendible. ¿Ya? 1, el doble de 1 es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Ya? Ahora, 8 columnas, ¿para qué? Porque lo que vamos a hacer es un octeto. Y un octeto se compone de 8 bits. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, por acá, vamos a dejar acá ahí en color, que se note en color verde. ¿Ya? Aquí vamos a poner el primer octeto, es decir, el 192, luego el 168, el 10 y el 10. Lo voy poniendo acá. 192, 168, 10, 10. Aquí tengo desglosada la dirección IP, ¿cierto? IPv4, y aquí tengo sus 4 octetos.
Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, y esta es la única ciencia que tenemos en este cálculo. Con esto, ¿cierto? Van a quedar claros para comprender el proceso. Tengo el 192, que vendría siendo mi primer octeto, y IPv4 en decimal. Pero para transformarlo en binario yo tengo esta tabla. Recuerden que los binarios se componen de unos y se componen de ceros, ¿ya? Entonces, si miro esta tabla, me pregunto lo siguiente: ¿con qué números de la primera fila que está arriba, sumados entre sí, de estos que estoy mostrando, si cuáles números que tengo acá los sumo entre sí, me dan el 192? ¿Ya? ¿Con qué números de los que están arriba hago el 192 sumados? ¿Cuáles serían? Véanlo: El 128, 128 más, 24, sí, el 128 más 160, o sea, más, 128 más 64. súper, súper Rodrigo. 128 más 64, ¿cierto? Me da justo. Si lo sumo me da 192. Claro. Entonces, los números los que utilicé para esta tabla, los dejo en 1, y los que no utilizo, los dejo en 0. Fíjense, entonces ocupé el 128 y el 64, ¿cierto? Y no ocupé ni el 32, ni el 16, ni el 8, ni el 4, ni el 2, ni el 1. Entonces, el 192 en formato decimal, transformado a binario, sería 11000000. Y por lo tanto, aquí tengo el primer octeto. Los números sumados entre sí, ¿cierto? De esta matriz, los dejo en 1, y los números que no ocupé para el cálculo los dejo en 0. Entonces, inmediatamente me doy cuenta que el primer octeto, lo voy a pegar acá, vendría siendo este número. Ahí está. Fíjese, acá está en decimal y aquí lo dejo en binario. Por lo tanto, el primer octeto, el 192, sería 11000000. Ahí van los 8 primeros bits. Y voy ocupando la misma tablita para convertir el segundo octeto, 168. Entonces, tengo el 168. Nuevamente, la misma pregunta: ¿con qué números, ¿cierto?, de la parte superior de la tabla, sumados entre sí, hago el 168? ¿Con qué números? Con el 128, el 32 y el 8. Exacto. El 128 lo utilizo, lo dejo en 1. El 64 no lo utilizo porque si lo sumo me da 192 y me paso. Por lo tanto, 0. 128 más 32 llevo 160, ¿cierto? Y me faltan 8. Por lo tanto, el 16 no lo ocupo, el 8 sí lo ocupo, el 4 no lo ocupo, el 2 tampoco y el 1 tampoco. Por lo tanto, el equivalente binario del octeto 168 en decimal, aquí estamos en decimal, ¿cierto? En decimal, en binario vendría siendo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Entonces ya tengo mi segundo octeto. Entonces, punto, y va mi segundo octeto. Ahí tengo mi segundo octeto y ya van 16 bits en total. Luego me queda el tercer octeto, que es el 10, que lo tengo por acá. ¿Y cuáles nuevamente serían los números utilizados para hacer el cálculo? ¿Con qué número salía el 10? El 8 y el 2. Está fácil, ¿cierto? Está fácil. El 8 y el 2. Por lo tanto, esos dos números los dejo en 1, y el resto de los números de la columna van en 0, ya que no lo utilizamos para el cálculo. Por lo tanto, el 10 en decimal, el tercer octeto, vendría siendo en su equivalente binario para la dirección IPv4 00001010. ¿Ya? Y lo copio por acá. Bueno, ahí tenemos el tercer octeto. ¿Ya? Y el cuarto octeto es también 10, entonces por lo tanto me sirve el mismo cálculo. Entonces lo dejo por acá.
sería el mismo número. De hecho, si lo copio nomás, lo pego. Y aquí tendría entonces mi dirección IP, que están sus 4 octetos en decimal, sus 4 octetos en binario, y aquí estaría. Entonces, aquí está la IPv4 que nosotros estábamos buscando en formato binario. Si veo, ¿cierto? La dirección IP decimal, la veo en binario, son en total 32 bits. Primer octeto, segundo octeto, tercer octeto, cuarto octeto. ¿Está fácil o difícil la conversión con la tabla? Con la tabla no es facilito, profe. Súper fácil, es facilito, facilito, claro. Ahora, yo le digo, van a haber calculadoras de conversión binaria decimal, usted en el teléfono puede convertirlo, o aplicaciones, pero la idea es que entendamos cómo se hace el proceso, que el sistema operativo, el router, toma la dirección y la convierte. Esto es lo que pasa internamente. Y la almacena en binario porque es un sistema, ¿cierto?, de numeración matemático que ocupa menos espacio, ¿ya? Ya que son dos estados, o es uno o cero, nada más que eso. Entonces es la base para nosotros de notación para poder almacenar un valor. Súper. A ver, vamos a ver si ustedes pueden convertir la siguiente dirección IP y me entregan el resultado a través del chat. Tengo la dirección IP 200.1.8.64. ¿Ya? Esta es una IPv4. ¿Cuál sería su equivalente en binario? A ver si la pueden transformar con la misma tabla. Aquí está la IP. Ahí están los 4 octetos. Se las voy a copiar, a ver si ustedes pueden decirme cuál es la dirección IP, esa misma pero en binario. 200.1.8.64. 200.1.8.64. A ver si pueden convertir bajo la misma tablita, ¿cierto? El mismo procedimiento, convertir la IP. ¿Cuál sería ese valor? Calculando, profe. Hagan el cálculo, ¿cierto? Ocupen la misma lógica. La idea es que no ocupen ni calculadora, ni ocupen, ¿cierto? Ni aplicación de ustedes, traten de hacerla, ¿ya? Vamos a ver el primero, ¿cierto? El primero, el 200, sería hecho con el 128 más 64, ahí tengo 192, y el 8, ¿cierto? Llego a 200. Por lo tanto, el resto de bits sería 0. Ahí tendría el primer octeto. Yo lo voy a ayudar con el primero, ahí estaría el primero. Primer octeto. El segundo octeto, ¿cierto? El 1 en decimal serían 7 bits en ceros. Y el último bit sería el 1. Ahí está, así quedaría. A ver si nos da el mismo resultado. El tercer bit, Lo mismo, pero solamente en el 8. claro, sería ahí 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Perfecto. Y lo mismo en el 64. Exacto, ocupamos solamente el 64 decimal de la tabla para su equivalente binario. Ahí estaría el tercer octeto y el cuarto octeto sería acá. El resto todos en ceros. Bien, entonces ya hice la conversión manualmente, ¿cierto? El proceso de la conversión de la dirección IP decimal a binario. Y ahí estaría
la dirección IP 200.1.864, ahí estaría en binario. Ahí están los 32 bits. Súper bien, ¿cierto? Fácil. Ahí lo vamos a copiar ambos resultados. Ahí lo vamos a copiar a través del chat. Bien, direcciones IP. Ahora, lo otro también que me sirve esta tablita para darme cuenta de lo siguiente, que si yo tomase, ¿cierto? Si los 8 bits que están aquí de la tabla fuesen todos unos, y los sumase entre sí, ¿qué número me darían? Si los 8 bits fueran unos, significa que voy a sumar 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Si todos los bits, los 8 bits que forman un octeto están en unos en mi tabla, el número sumado sería 255, ¿cierto? Y si todos los bits de la misma tabla estuviesen los 8 bits en ceros, ¿cierto? Sumados entre sí, el número sería en decimal 0. ¿Bien? Por lo tanto, esto me sirve para darme cuenta que este octeto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es igual al número 255, ¿cierto? Y un octeto que esté representado de esta forma, igual al número 0 decimal. ¿Bien? ¿Cierto? Sumado me da esos valores. Y esto también me indica algo más, que ningún octeto de una dirección IP, ningún octeto no puede ser mayor al número 255, ¿cierto? No puede ser mayor a 255 porque el número máximo que podemos tener en un octeto, ya que todos sus bits convertidos en 1, ¿cierto? O sumados, me va a dar 255. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta dirección IP que les voy a poner ahora? ¿Esa IP es correcta o incorrecta? Este IPv4. ¿O tiene algo raro? ¿Es una IP válida o no válida? No válida ya que hay un 300 ahí. Exacto. El segundo octeto dice que es 300, por lo tanto es imposible. Entonces, si usted hace un cálculo y le aparece un octeto, sumó mal. Significa algo pasó. ¿Ya? Yo con esto le indico inmediatamente. Una vez estaba viendo una película, ¿cierto? Estaba mostrando una película, el principio de una película de hacking, una película de Hollywood, en un canal de televisión, y de repente muestran que el hacker está ingresando una dirección IP y pone esa dirección IP. Ya inmediatamente la película era mala. Con eso ya me dijo que era mala porque ya está mostrando una información falsa, ¿ya? No puede haber un octeto mayor a 255, ¿ya? Entonces, esto me está indicando que hay un error en esa dirección IP, y no puede ser mayor, ya que los 8 columnas o los 8 bits sumados entre sí me da 255. El octeto mayor es 255 y el octeto menor es 0. Es decir, la IP mayor que podemos crear nosotros, el número IP binario mayor, para un IPv4, sería algo así: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tengo la mayor dirección IP que podemos tener, ¿ya? Serían 32 bits en unos, que eso en equivalente decimal sería 255.55.55.255. ¿Ya? Esa es la dirección IP más alta que podemos construir con nuestro cálculo. Y la IP más baja, el número menor de una dirección IP, serían 32 bits en ceros. Sería así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 32 bits en cero, y por lo tanto la IP más baja que puede crearse es la dirección 0.0.0.0 en decimal. Aquí está en binario y acá están en decimal. Bien, entonces ahí nosotros ya tenemos claro que esta tabla también nos permitiría identificar si estamos frente a una dirección IP real o no, o algo pasó en el cálculo.
Bien, ¿les quedó claro con el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Todo claro. ¿Cierto? Súper. La tabla nos sirve para darnos cuenta de lo mismo. ¿Ya? Así que ojo cuando vean una dirección IP. IPv4. Nunca un octeto puede ser mayor a 255, ni el octeto puede ser inferior a cero. ¿Ya? Siempre tiene que componerse de 8 bits y nunca de 9 bits. ¿Ya? Si yo tengo 9 bits, un noveno bit, algo pasó en el cálculo. ¿Ya? No pueden haber 9 bits en un octeto. Me da otro número, mucho más alto. Bien, súper bien. Entonces, con este ya ejemplo, que igual viene planteado en el curso, se van a dar cuenta que les va a salir mucho más fácil identificar las direcciones IP. Bien. Esa tablita, ¿cierto? Ténganla ustedes como referencia para que la hagan después y la tengan a modo de ejemplo. Les voy a volver a compartir la presentación para que sigamos revisando los tipos de dirección IP. No hay uno solo, sino que hay varias clasificaciones de IP. Entonces, como ya aprendimos un procedimiento para convertir las direcciones IP de decimal a binario, también comprendimos cómo en este caso se almacena, en realidad. Ahí está la conversión ya realizada. El primer octeto con su equivalente binario, el segundo, el tercero y el cuarto. Las direcciones IP, ¿cierto? No siempre andan solas por la vida, sino que también la acompaña otra parte o otro tipo de dirección que se llaman las máscaras de subred. Y que nosotros las utilizamos también cuando configuramos, por ejemplo, un equipo. Ponemos IP y máscara de subred. La máscara de subred también se compone de un largo de 32 bits y, como acabamos de explicar, se compone también, ¿cierto?, con números decimales que al convertirlo a binario también forman una dirección IP. Por ejemplo, ahí está la máscara 255, 255, 55.0, que la ocupamos harto para un ejercicio. Y ahí está transformada a binario. Entonces la máscara de red 255, 55, 550 sería equivalente a un octeto de 8 unos, otro octeto de 8 unos, otro octeto de 8 unos y un octeto de 8 ceros. Por lo tanto, siempre el mismo patrón vamos a seguirlo. Una dirección IP se compone de 32 bits, la máscara de red se compone de 32 bits, las puertas de enlace, ¿cierto? Los gateways también predeterminados se componen de 32 bits, e incluso las direcciones de DNS se componen de 32 bits. Siempre son 32 bits de largo. La IP, la máscara, la puerta de enlace y las direcciones de DNS. ¿Ya? Así que tenemos, ¿cierto?, que los mismos valores se pueden hacer o se pueden convertir. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, la misma tabla que utilizamos y, ¿cierto?, si nosotros tenemos en la misma tabla todos los valores o todos los bits en unos sumados entre sí, me va a dar el 255, ¿ya? Si tengo abajo todos los bits en ceros, me va a dar el 0. Y fíjense esta tablita cómo va modificándose. Los primeros 8 bits en unos sumados me da 255. Si tengo 7 bits en unos, me da 254. Si tengo 6 bits en unos, me va a dar 252 y así voy, ¿cierto? Sumados entre sí me va dando un equivalente en la columna de la izquierda. ¿Qué número sería? ¿Ya? Y que nosotros con esta tablita le sirve también para hacer el cálculo, sin la ven. Ah, si sumo el 128 más 64 me da el 192. Si tengo solamente el 128 en uno es el número 128. Si tengo el 128 más 64 más 32 me da 224. ¿Ya? Los números sumados entre sí. ¿Ven? Entonces, aquí estamos viendo que las direcciones IP, los cuatro componentes de una dirección IP, también se pueden transformar a binario. La IP, la máscara, el gateway y el DNS. Son los cuatro valores que siempre ingresamos. ¿Ya? Otro detalle. Si todos, ¿cierto?, los equipos de una red, fíjense, los equipos de una red tienen octetos en común,
significa que pertenecen a la misma red. Por ejemplo, ¿qué tienen en común todos los equipos que ven en esta topología? Las direcciones IP que están ahí, ¿qué tienen en común? ¿Cuántos octetos tienen iguales? Fíjense, la dirección del primer PC, el segundo PC, el tercer PC, el cuarto PC, incluso el router. ¿Qué tienen en común? Nos dimos cuenta que sus tres primeros octetos son iguales. Entonces, por ejemplo, 10.1.1.x, ¿cierto? Y el X es el que va cambiando. Es decir, el primer equipo tiene la dirección 10.10.1.254, el otro tiene 10.10.1.12, 10.10.1, 10.11, perdón, punto 11, 10.11.10, 10.11.1. Es decir, son de la misma red todos los equipos porque tienen sus tres primeros octetos iguales. Y lo único que va cambiando para diferenciarlos es el cuarto octeto. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, si yo pongo este equipo, el 10.1.1.100, está en la misma red que el equipo 10.1.1.70, ¿ya? Porque sus tres primeros octetos son iguales. Pero en cambio, si yo agrego el dispositivo 10.1.5.7, me doy cuenta que el tercer octeto es diferente, por lo tanto es de otra red. Entonces, para que los equipos estén en la misma red, ¿cierto? Equipos con IPv4, sus direcciones tienen que ser similares en sus primeros octetos. Es decir, los tres primeros octetos son iguales y el último, el cuarto octeto, va cambiando para diferenciar cada equipo versus otro equipo de la red. ¿Ya? Así que ahí tenemos el mejor ejemplo. Ahora, nosotros nos hemos preguntado dos cosas hasta ahora. Sabemos que las direcciones IP, ¿cierto? Las tenemos en formato decimal y las convertimos a binario. Y sabemos que las máscaras de red, que son una dirección que acompaña a la IP, también están en formato decimal transformado a binario. Pero hay un valor, ¿cierto?, que tenemos que descubrir y se llama la dirección de red. Y eso me indica a qué red pertenece mi IP. Entonces, si yo veo, por ejemplo, este ejercicio, veo que hay cuatro computadores que cada uno tiene una dirección IP, incluso el router llamado R2 tiene un IP. Pero más arriba me dice que pertenecen a la red 10.110, ¿cierto? A esa familia. Entonces, todos los IP, todas las direcciones IP de estos equipos pertenecen a la misma red. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Con el siguiente cálculo, ¿ya? Para ello, hay un procedimiento que se llama la operación AND binaria o AND bit a bit. Y que lo que vamos a hacer ahora es poder encontrar o saber a qué red pertenece un IP. Vamos a ocupar la misma tabla y vamos a ocupar el mismo ejercicio de conversión que vimos hace un rato atrás. Entonces, nuevamente les voy a compartir mi escritorio para que veamos cómo se llega a ese resultado. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a subir el archivo. Tengo la siguiente dirección IP. 192.168.1.8. Tengo esa dirección IP, ¿ya? Esta es una dirección IPv4, la IPv4. Una IP, ¿cierto? También la acompañamos de una máscara de red, ¿ya? Y de hecho, cuando configuramos las tarjetas de red, agregamos una máscara de red, que decimos que es la dirección que acompaña a la IP. Por ejemplo, 255.255.550. Aquí tenemos la máscara de red. Entonces, lo que necesito saber y que no conozco es a qué red pertenece esa IP. Este es un IP con una máscara, pero quiero saber a qué grupo, de dónde salió. Bien, tenemos estos dos datos, esto y esto. Entonces, para poder descubrir
a qué red pertenece una IP y compararla con otra IP y saber, pertenecen a la misma red, son de la misma familia, tenemos que hacer el cálculo que acabamos de mencionar que se llama el AND binario o AND bit a bit, que es una comparación. Y para esto, lo que tenemos que hacer primero es convertir a binario la IP y la máscara de red. ¿Ya? Entonces, la IP convertida a binario, la 192.168.1.8, sería algo así. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tengo el 192, el 168, ¿cierto? Lo tengo por acá. Ahí está. Como yo tengo algunos cálculos, ¿cierto? Sacados, voy a empezar a ponerlos directamente acá. Ahí está el segundo octeto. El tercer octeto del 1 sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y el cuarto octeto, que es el 8, sería esto convertido. Ya. Aquí la tengo acá en binario. Inmediatamente, usted abajo de la dirección IP pone la máscara de red en binario. Esa máscara de red, ¿cierto? Si los 8 bits están en 1, esa máscara sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El segundo octeto es igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El tercer octeto están todos en unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el cuarto octeto vendrían siendo 8 bits en ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, así rápidamente convertí la IP y la máscara de red a binario. ¿Cierto? Vamos ahí. Vamos a separar aquí abajo. ¿Ya? Entonces, ya teniendo la dirección IP y la máscara de red transformadas a binario, un bit sobre el otro, justo una sobre la otra, 32 y 32 bits, vamos a comparar los bits superiores e inferiores uno por uno y nos va a dar un resultado diferente. ¿Ya? Este es el cálculo para saber a qué red pertenece una dirección IP. ¿Ya? El cálculo AND binario me dice lo siguiente. Si el bit, ¿cierto?, que está arriba es 1 y el que está abajo es 1, el resultado va a ser 1. Al ir comparándolo. Si el bit que está arriba es 1 y el que está abajo es 0, el resultado va a ser 0. ¿Ya? Si el bit que está arriba es 0, el que está abajo es 1, el resultado es igual 0. Y si el bit que está arriba es 0 y el que está abajo es 0, el resultado va a ser 0. Es decir, la única combinación donde el resultado sea 1 es cuando ambos bits sean unos. El resto todo 0. Entonces voy comparando y digo, primer bit 1, superior, inferior 1, por lo tanto el resultado es 1. 1 y 1, 1. 0 y 1, 0, 0, 0, 0. Es decir, no hay más coincidencia. En el segundo octeto, los primeros son 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Porque no hay ninguna coincidencia más de 1 y 1. ¿Ya? Un bit de la dirección IP y otro bit de la máscara de red. En la tercera, ¿cierto? El tercer cálculo, ahí, veo que no hay ninguna coincidencia. Todos los bits son en ceros, salvo el último, que ahí está 1 y 1. Y en el último cálculo no hay ninguna coincidencia porque en ninguna parte tengo dos bits unos que coincidan, son todos ceros. Entonces, esta nueva dirección que encontré es la dirección de red. Esta es la dirección de red. Por lo tanto, de aquí nació esta IP. ¿Ya? Aquí la tengo en binario. Ahora, ¿qué número será este en decimal? Hagamos el proceso inverso. ¿Qué número será este en decimal?
¿Qué número sería este número en decimal de esa dirección IP binario, esa red en binario? ¿Cuál sería su equivalente decimal? 192, ¿Ya? 68, 0. 168.1.0. Por lo tanto, la red de donde nació esta IP es de la red 192.168.1.0. Entonces, cuando nosotros queramos descubrir, tengo una dirección IP y tengo otra IP, ¿pertenecerán a la misma red? Si yo hago este cálculo y los comparo y el resultado es el mismo, me indica que dos direcciones IP pertenecen a la misma red, ¿ya? Y por lo tanto están en el mismo grupo. Y eso es lo que tenían en común esas direcciones IP que nosotros vimos del ejercicio donde habían 4 computadores y un router. Todos tenían los octetos similares, los 3 primeros octetos, y lo que iban cambiando en el cuarto octeto. Pero si tomamos y hacemos este ejercicio con esas direcciones IP que habíamos visto, llegamos al mismo resultado. Es decir, todas pertenecían a la misma red, ¿ya? Y por ejemplo, si yo tengo otra dirección IP, supongamos que tengo este IP y quiero saber si pertenece a la misma red que la anterior, hago lo mismo, ¿cierto? Aquí tengo el cálculo listo. Fíjense, tengo otra IP, ahora tengo esta, y quiero saber si pertenece a la misma red que esa, que la que está arriba. La 192.168.1.8, si pertenece a la misma red que la 192.168.1.100, si son similares. Entonces me fijo que el último octeto, aquí tengo el cálculo, es 100, y el 100 lo saco acá, ¿cierto? ¿Cómo hago el 100? Sería 192, perdón, me paso acá, sería 128, también me paso, sería 0, sería 64 más 32. ¿Cuánto llevo ahí para llegar al 100? Llevo 96, ¿cierto? Por 100. Entonces, si voy ahora a mi tabla, aquí estoy comparando la otra dirección IP. Fíjense, tampoco me da coincidencia. Esta es la 192, 168, 100, 192, 168, 1.8. Entonces, si comparo y hice la transformación de esa IP y esa máscara de red para este resultado, también me llevó lo mismo. Dijo que es la misma red a la que pertenecen. Por lo tanto, esta IP con esta IP pertenecen ambas a la misma red, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros identificamos de dónde nacieron esas direcciones IP. La red 192.168.1.0, porque coinciden, ¿ya? Llegan al mismo resultado. Con este procedimiento, que se llama el AND binario, nosotros comparamos lo que son direcciones IP, y si ambas tienen el mismo resultado, significa que pertenecen a la misma red. Ahí la estamos compartiendo para que las vean. Bien, entonces ese procedimiento de hacer esa comparación se llama el AND binario. Todos dirección IP tienen el mismo resultado, pertenecen a la misma red y por lo tanto se van a comunicar entre ellas. Si dos direcciones IP pertenecen a la misma red, hay comunicación entre esos dispositivos. Bien, vamos a seguir repasando. Ya tenemos el cálculo en binario, el AND binario o comparador binario para saber si dos direcciones son de la misma red. Perfecto, entonces tomamos
la dirección IP, cualquier dirección IP, la transformamos a binario, tomamos su máscara de subred, la transformamos a binario, y si el resultado que nos dio, ¿cierto? Y lo comparamos con otra IP, es igual, significa que ambas direcciones pertenecen a la misma red, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? El ejemplo. Dirección IP, máscara de red. Si ambos datos los convertimos binario y nos entrega un resultado y comparamos en otro equipo y hacemos lo mismo y nos entrega el mismo resultado, ambos dispositivos son de la misma red o pertenecen al mismo segmento de red. Ya. Las direcciones IP, ¿cierto? En una red, los hosts, o en este caso los hosts en los cuales comparten direcciones IP similares, se pueden comunicar con otros de la siguiente forma, ¿ya? A través de un router, ¿cierto? Los routers identifican las direcciones IP de una red. El router se encarga de ello. Los switches no identifican IP. El router dice, ah, yo conozco estas direcciones IP, sé que pertenecen a este grupo, por lo tanto voy a hacer que entre estos equipos se conecten o se comuniquen entre sí. Y cuando un dispositivo con una dirección IP se quiere comunicar con otro equipo que tiene una dirección IP de su misma red, ese proceso se llama de tipo únicas. Es decir, un equipo se comunica con otro en el cual comparten en común que pertenecen a la misma red, ¿ya? Por eso hicimos ese cálculo que explicamos. El router lo entiende así. También el router dice, ah, si un equipo se quiere conectar con varios más dentro de una red, ese proceso se llama broadcast o difusión. Y que compara, ¿cierto? Dice, entre ustedes pertenecen a la misma red, tienen la misma dirección de red igual, por lo tanto, envíele, ¿cierto? Paquetes a sus equipos vecinos, ¿ya? Entonces el router se encarga de decidir eso. El router analiza, ah, usted tiene la misma máscara que su equipo vecino, pertenecen a la misma red, por lo tanto, comuníquense entre ustedes, ¿ya? El switch no tiene parte en este sentido de controlar el tráfico, ¿ya? De transmisión de un equipo a otro o a varios equipos al mismo tiempo, sino que el router decide y por lo tanto este proceso se llama broadcast. Entonces, ¿qué entendió? Dice, ustedes tienen la misma máscara de red, pertenecen a la misma red, hablen entre ustedes, ¿ya? Pero el router define quién lo hace y quién no. Ahora nosotros también no encontramos, ¿cierto? Un proceso que se llama multicast y que también lo define el router, que es donde ocupa ciertas direcciones, ¿ya? Ciertas direcciones para enviar información a través de la red. Por lo tanto, estas direcciones IP que se muestran aquí no las podemos asignar a equipos, ¿ya? Son IPs reservadas. Por ejemplo, la dirección 224.0.0.0. ¿Ya? Esa dirección yo no se la puedo poner en una tarjeta de red de ningún equipo, ningún computador, ningún dispositivo. Ni tampoco, por ejemplo, dice la 239, 255, 255, 255. Se llaman direcciones de múltiplas y son para usos especiales, ¿ya? Yo puedo usar cualquier IP entre la 0000 o la 255, 255, 255, menos las que están en este listado. Se llaman direcciones IP reservadas, ¿ya? Son para enviar información o que la utilizan los mismos routers para comunicarse con otros routers. Otro grupo de direcciones reservadas, por ejemplo, dice la 224.0.10 o la 238, 255, 255, 255, ¿ya? Se reservan para protocolos, para distintos protocolos. Entonces, tampoco esta IP no se las podemos poner a cualquier dispositivo. Ya no puedo ponerle a mi computador esta dirección IP. Ninguna de las que están en estos rangos, porque son reservadas para usos especiales. También existen direcciones IP privadas y direcciones IP de tipo pública, ¿ya? Las direcciones IP privadas son las direcciones que nosotros asignamos, que están estandarizadas según estos formatos, según estos rangos, y que las podemos ingresar con distintos fines. Las usamos nosotros para ponerlas en nuestra red, en nuestros routers, en nuestros equipos domésticos, ¿ya? Y hay direcciones IP que se llaman de tipo pública y son las que los proveedores de Internet utilizan desde los routers hacia afuera. Entonces, para que ustedes identifiquen, las direcciones IPv4 privadas son las que nosotros asignamos desde el router de nuestra casa hacia adentro.
Las direcciones IPv4 públicas son las que los proveedores de Internet le asignan a nuestro router y que ellos nos entregan esas direcciones del router hacia afuera. Entonces tenemos dos clasificaciones de IP, IPs públicas, IPs privadas. Por las IPs privadas nosotros no tenemos ningún costo por usarlas, porque las usamos según nuestra necesidad. En cambio, las IPs públicas hay que arrendarlas, ¿ya? Nosotros cada vez que contratamos un servicio a un proveedor de Internet, él no está arrendando una IP pública, ¿ya? Por un tiempo determinado. No es que no es gratis para nosotros, es parte del plan, es parte del pago del servicio. Entonces las IP que nosotros asignamos los routers son fuera del router, son públicas. Las IP que asignamos dentro del router son IP privadas. Y así diferenciamos las IP de tipo LAN y las IP de tipo WAN. De ahí aparecen algunos bloques. Por ejemplo, que dice equipos que no requieren acceso a Internet, ¿cierto? O que están dentro de nuestra casa, podemos usar cualquiera de estos rangos. Están los bloques de direcciones IP privadas. Ya aparecen unas bastante utilizadas por nosotros, si se fijan. ¿Ya? Entonces, estos bloques son los que usamos dentro de nuestros hogares. ¿Ya? Desde la 10.000 a la 10.255 o 55255, un bloque. O por ejemplo, desde la 172.16.00 a la 172.31.255.55. O desde la 192.168.00 a la 192.168.255.255. Por lo tanto, esta dirección IP que yo le estoy escribiendo en el chat es de tipo privada o pública. ¿Cuál será? La que le acabo de escribir es una IP privada o pública. Yo creo que es pública, pero... Oh, fíjese, compárela con la tabla. ¿En qué rango está? Ah, yo veo. ¿Privada? Es privada, ¿cierto? Porque las privadas, el tercer rango dice desde la 192.168.00 hasta la 192.168.255.255. Por lo tanto, está dentro del rango. La IP que le voy a poner ahora, 192.168.100.7, ¿es privada o pública? ¿Privada o pública? Es privada Sí, en es ese caso. privada. Es privada también porque está en el mismo bloque, ¿cierto? La siguiente dirección IP. 172.20.5.66. ¿Privada o pública? ¿Es privada o pública? 172.20.5.66. Compare la tabla. Em, Creo que esa es pública, profe. No, sigue siendo privada. Sigue siendo privada. 162.20.5.66 y dice que el rango, el segundo bloque es 172.1600 a la 172.31.25555 y está dentro del rango. Es privada, es privada. Todas las que puse son privadas. Y por ejemplo esta, 10.100.5.7, ¿es privada o pública? Creo que ¿Privada es o privada pública? también. También es privada, por cierto. Todas son privadas porque están dentro de los tres bloques que mostramos. Si usamos cualquiera de esos rangos, son IPs de tipo privada y las podemos usar en lo que queramos. ¿Ya? Son las que podemos utilizar dentro de nuestras redes. Hay direcciones también de uso especiales que tampoco las podemos asignar como dirección IP a las tarjetas de red y que son direcciones de prueba. Por ejemplo, hay una bastante utilizada que se llama la dirección de loopback. ¿Ya? Ahí está. La 127.0.0.1, ¿ya? Esa dirección es una dirección interna de prueba, ¿ya? Esa dirección es interna y esa dirección es para comprobar nuestras tarjetas de red. Esa dirección también se llama de localhost, también conocida como dirección local, ¿ya? Y hay otros rangos de direcciones que aparecen ahí, ¿cierto? Que son direcciones también de usos especiales, que no las podemos
utilizar en nuestras tarjetas de red. Ven, hay distintos bloques. Son reservadas para distintos fines. Ahora, las clasificaciones de direcciones IP usables, ¿cierto? Usables, en realidad son tres bloques, y se llaman direcciones clase A, direcciones IP clase B y direcciones IP clase C. Hay dos grupos más, que son los grupos D y E, que son todas estas direcciones especiales y experimentales y que nosotros no las trabajamos, ¿ya? Lo importante es que nosotros utilicemos las tres primeras clasificaciones, clase A, clase B y clase C. A, B, C. Ahora, ¿cómo identificamos a qué clase pertenece una dirección IP? Y es súper sencillo, súper sencillo. Si el primer octeto de una dirección IP está entre el 1 y el 127, es de clase A. Por ejemplo, esta dirección IP. 100.4.5. Esa dirección IP que yo les puse de ejemplo, la 100.3.4.5, es de clase A, porque su primer octeto, en el cual declaramos que es el 100, está en el rango 1 al 127. ¿Ya? Si usted mira el primer octeto, sabe de qué clase es una IP. Ah, esa es clase A. Las direcciones IP clase B están en el rango del 128 al 191, su primer octeto. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo pongo la dirección 170.5.3.2. Esa dirección IP es de clase B porque su primer octeto comienza con 170. ¿Ya? Las direcciones IP clase C también se clasifican mirando su primer octeto y si está entre el rango del 192 al 223. Por lo tanto, la dirección 192.5.6.8 es de clase C porque su primer octeto está definido en ese margen. Entonces, las direcciones IP, si miramos el primer octeto, identificamos de qué clase son. Clase A, clase B o clase C. Y esta dirección que les voy a poner ahora, la 233.5.6.7, ¿en qué clase caerá? La 233.5.6.7, ¿en qué clasificación? A, B, C, D o E. Fíjense en el primer octeto, nada más, de la izquierda. En la D. En la D, ¿cierto? Porque el 233, el primer octeto, está entre el bloque 224 y 239. Perfecto. Y por ejemplo, esta dirección IP. 249.6.0.1. ¿En qué clase será? En la E. En la E, ¿cierto? Primer octeto. Súper bien. Entonces, si miramos el primer octeto de cualquier dirección IP, ¿ya? Ya sean públicas o privadas, y vemos esta tabla, nosotros identificamos a qué rango pertenecen o a qué clasificación. Ah, este es clase A, este es clase B, este es clase C, esta es D o E. Pero las que se usan, ¿cierto? Las que nosotros trabajamos constantemente son las tres primeras clasificaciones. Clase A, clase B y clase C. Las D y E son de usos especiales. Ahora, hay otro factor que también nos permite identificar la clasificación de la dirección IP, que es la máscara de red que la acompaña. Entonces, si yo veo que una dirección IP cuya máscara de red es 255.0.0.0, pertenecen a la clase A. ¿Ya? Si la máscara de red que la acompaña es 255.000, es clase A. Si la máscara de red que acompaña a la dirección IP es 255.255.00, son de clase B. Y si la máscara de red que acompaña una dirección IP es 255.255.0, es de clase C. O sea, nosotros podemos reconocer una dirección IP de qué clase son viendo dos cosas: el primer octeto o su máscara de red que la acompaña. Y así nosotros decimos, ah, este es clase A,
esta es clase B y esta es clase C. Así diferenciamos las clasificaciones de una y de otra. Entonces, les voy a mostrar ahora, compartir mi pantalla nuevamente, para que interpretemos esta información con el siguiente ejercicio. También vamos a clasificar las direcciones IP. Entonces, acabamos de mencionar que las IP se clasifican también en clases A, clases B, clases C. ¿Ya? Así las miramos. ¿Ya? Y no solamente podemos mirar el primer octeto, sino que también mirando qué máscara de red tienen. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tengo la dirección IP 192.168.4.8, ¿ya? La IP y su máscara es 255, 255, 255.0, ¿ya? Si la máscara de red es esta, la máscara subred, eso me dice que es de clase C. La máscara de red 255, 255, 550 me indica que son clase C. Si la máscara de red es 255, 255.00, por ejemplo, acá tengo un IP, la 172.6.8.4, y su máscara de red es 255, 255.00, viene siendo una clase B. Entonces, esta dirección es clase C, dirección IP clase C, esta es clase B, la puedo identificar por la máscara o el primer octeto, según la tabla, y las direcciones IP clase A, su máscara de red es 255.000. ¿Ya? Y aquí tengo un ejemplo de una dirección IP clase A, la 10.6.7.4, y su máscara sería 255.000. ¿Ven? Entonces así nosotros las vamos clasificando. Esta es una dirección IP de clase A. Bien, entonces con el primer octeto yo puedo identificar qué clase es una dirección IP, o también la veo con su máscara de red. Entonces la máscara de red o el primer octeto del IP me dicen de qué clase son. Esta es una clase C, esta es una clase B y esta es una clase A. ¿Les quedó claro ahí? ¿Entendieron esa parte? ¿Qué Sí, otra forma de identificarla? sí, Exacto. profe, ahora está bien representado ahí. Claro, ahí lo tenemos bien ordenado. Entonces, el primer octeto o la máscara que tenga la IP me dice de qué clase son. Clase A, B o C. Ahora la pregunta es, ¿da lo mismo usar cualquier clase? Que la pregunta que me puede surgir, yo me digo, no da lo mismo. No da lo mismo. Las clasificaciones de la dirección IP, ya para que vamos terminando la sesión de hoy día, me dicen también para qué uso son. Por ejemplo, las clase A, una dirección IP clase A, que vamos a ordenarla por acá, ¿cierto? Más ordenadito. Vamos a poner por acá, vamos a ordenarla por clase, de mayor a menor. Ahí tenemos la clase A, por acá una clase B y por acá una clase C. Entonces, no da lo mismo, no da lo mismo. Las direcciones IP clase A están pensadas para redes, ¿cierto? Grandes. Es decir, redes que tengan muchos hosts, muchos equipos. Y ahí vamos a explicar el por qué. Las redes, ¿cierto? Las direcciones IP de clase B están hechas para redes medianas, es decir, una cantidad ni muy alta ni muy baja de direcciones IP. Y las redes clase C están hechas para redes pequeñas, donde se necesiten pocas direcciones IP. Y esto me indica lo siguiente. ¿Ya? Una red grande, ¿cierto? Que utilice direcciones IP clase A, está hecha, ¿cierto? Para aproximadamente
16.777.774 direcciones IP distintas. Es decir, una red clase A, ¿cierto? Una red clase A o red grande es una red en la cual puedo tener 16.777.774 combinaciones de dirección IP. O sea, estamos hablando de corporaciones, ¿cierto? Instituciones gigantes y empresas internacionales. Todas esas direcciones IP pueden tener, ¿cierto?, las clasificaciones de tipo A. Entonces, redes grandes, clase A. Las redes medianas, clase B, permiten tener aproximadamente 65.534 direcciones IP distintas, es decir, redes medianamente ni chicas ni grandes. Por ejemplo, la universidad utiliza redes clase B y dirección IP clase B, porque si consideran ustedes que tiene 21 sedes distribuidas en Chile y cada sede necesita entre 1000 y 2000 direcciones IP, usar una clase A es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que usa la institución? Direcciones IP y redes clase B. Y usan esa máscara. ¿Ya? Y las redes pequeñas o clase C están hechas para 254 direcciones IP. Por lo tanto, son las más cercanas a las redes domiciliarias. Por eso nosotros usamos tanto ese ejemplo de dirección IP clase C para red de hogar. Porque las redes de hogar, ¿cierto?, pueden tener 254 combinaciones de IP distintas, ¿ya? Y yo no voy a usar una clase A en mi casa porque con suerte voy a tener 30 o 40 equipos conectados y no 16 millones de aparatos. Entonces, para redes pequeñas, clase C, ya que pueden tener 254 combinaciones de IP distintas. Las clase B, como esta, se usan en redes medianas, ya que la cantidad de direcciones IP es aproximadamente 65.534 direcciones IP distintas. Y las clase A son para redes internacionales o redes grandes, ya que la cantidad de direcciones IP es millonaria, ¿cierto? Gigantesca. Entonces, esto también nos permite identificar cuál de las tres tipos usar. ¿Cuál de las clasificaciones? A, B o C. ¿Ya? Clase A, redes grandes, clase B, redes medianas y clase C, redes pequeñas. Por eso tantas redes que usamos nosotros con IPs de clase C. Los routers hogar, ¿cierto? Si nos damos cuenta, vienen con IPs clase C. De hecho, ustedes cada vez que configuran su router doméstico se van a dar cuenta que viene con esa clasificación. ¿Ya? Ahora, la pregunta, ¿qué clasificación están usando en su casa en este momento? ¿A, B o C? ¿Qué clasificación de IP? ¿A, B o C? Fácil, fácil, ¿cierto? Veo, por ejemplo, voy a ver mi dirección IP, ipconfig. Ahí está mi dirección IP y me fijo en la máscara. La que estoy mostrando yo en pantalla. Estoy viendo mi propia dirección IP. 10.16.1.43, máscara subred 255.255.255.0. ¿Qué clase es? ¿A, B o C? Yo estoy usando una clase C, profe. Clase C, ¿cierto? Mira, ahí está mi IP. ¿Ya? La puedo reconocer, recuerden, por la clasificación de máscara. Ahí está. Máscara de red 255.255.550 es esta. Por lo tanto, es una red y una IP clase C. De una red clase C también. Así nosotros la identificamos. Entonces la máscara de red nos permite saber también en qué clasificación estamos. ¿Y por qué clase C? Porque en el hogar no necesitamos mayores combinaciones. Y de hecho, por ejemplo, si utilizo algún tipo de aplicación para hacer, ¿cierto?, una búsqueda de la dirección IP del hogar, por aquí tengo algo, les voy a mostrar, por ejemplo, un escáner de dirección IP, para ver cuáles son los rangos de dirección IP de mi red local. Aquí estoy cargándolo. Fíjense, como es clase C,
Fíjese desde dónde hasta dónde me va a encontrar. Desde la 1 hasta la 2, 54. ¿Ven? Clase C. Si yo miro acá, las clases C tienen en total 254 combinaciones. Por lo tanto, este programa me dijo que como yo tengo una red clase C, me va a buscar desde la 1 hasta la 254. ¿Ya? IP o combinaciones disponibles. También clase C, profe. Es clase C, ¿cierto? Clase C. Por lo tanto, en nuestra casa estamos usando clase C. ¿Ya? Quizás estoy usando 30 o 20 IP, pero en total podría tener 254 como máximo, porque lo que estoy usando yo es una clase C. La universidad, ¿cierto? A nivel nacional usa clase B por la cantidad de equipos o dirección IP que necesita para todas sus sedes. Y empresas internacionales, por ejemplo, corporaciones como Coca-Cola, estamos hablando de empresas que tienen presencia en muchos países, ellos usan clase A, porque ya tienen no cientos ni miles de equipos que conectar, sino que tienen millones de equipos que conectar. Entonces usan clases de tipo A. ¿Ya? Entonces, ahí con este, por ejemplo, puse aquí escanear mi red y me va a dar cuenta que me va a buscar 254 combinaciones distintas de dirección IP porque tengo una red clase C. Bien, no sé si ya que quedaron con dudas, quedaron claritos hasta esta parte. Vamos a dejar hasta acá la sesión. No sé si alguna pregunta. Ninguna, profe, en mi caso. Súper, súper claro. No, Súper no, claro. todo bien. Perfecto. Después vamos a ver lo que son las IPv6, ¿ya? Por lo tanto, ya vemos lo que fueron clasificación IPv4. Después de la evaluación, después de la prueba, vamos a ver la IP clase 6, perdón, IPv6, que, otro formato de IP, y vamos a hacer algunas configuraciones. Ya, recuerden que los contenidos de hoy día de direccionamiento IP y clasificaciones no entran en la prueba, son solamente de conocimiento general en la tercera evaluación, si van a entrar, para que ya sepan hasta dónde los contenidos que vamos a hacer la próxima semana. ¿Alguna pregunta si tienen, no sé, dudas que les quedó sobre lo que vimos hoy día? No, profe, pero No, va a subir al tiro a la plataforma. el video sí, lo voy a subir ahora, termino la grabación y lo subo al tiro. Importante que revisen que también les subí algunos ejercicios y les subí el resumen en PDF de lo que vimos, así para que lo tengan disponible y lo vayan trabajando. Hay unos ejercicios de Packet Tracer con clases de IP, les van a servir para practicar lo que vimos hoy día. ¿Bien? Entonces estamos aquí por hoy día, por eso les decía que una sesión un poquito más corta, para que ahora durante la mañana repasen material, se ordenen con los contenidos y vayan preparándose para la prueba de la próxima semana. ¿Ya? Vale, profe, Ya, profe. gracias. Listo. Listo, entonces dejamos hasta acá la sesión. Yo igual voy a estar conectado ahora ante cualquier duda. Yo les puedo responder por el chat, ¿ya? Pero la grabación la vamos a parar hasta esta parte. Y ahí, si tienen alguna duda sobre los contenidos, lo que vimos hoy día, me lo pueden hacer por interno. Bien, de lo contrario, nos veríamos ya la próxima semana. Vale, Bien, profe, que esté que bien, estén gracias. bien, Chau. cuídense. Ya, Chao. profe, nos vemos. Chao igual.